94.8. Bien, seguimos en este tipo de radio. Vamos a hablar con el viceconsejero de Comunicación, Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, Jonathan Domínguez Rogero. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por venir a este estudio. Esta es la segunda ocasión, tengo que decirlo. Nos visitó, nos agradó la visita, cuanto menos que se tenga esa deferencia por parte del Gobierno de conocer a los medios, que estamos vivos desde hace muchísimos años, 20 y pico, en esta casa 25 años. Cierto. Fue hace ya casi un año que hice la primera visita a Radio Sol. Les pude conocer, que no tenía referencia de ustedes, pero no les conocía físicamente en los estudios y a ti, a Diego, personalmente. Y hemos vuelto dentro de lo que son las competencias que tiene la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios, que es precisamente hacer seguimiento a lo que es la propia vida económica, funcional de la comunicación, para garantizar por parte del gobierno pues que funcione el mayor número de medios de comunicación en cada una de sus categorías, para garantizar lo fundamental en la democracia, que es la libertad de expresión, que si no hay medios de comunicación es muy complicado que eso se pueda ejercer. Vaya papa caliente que tiene usted en el gobierno, de todas formas, ¿eh? Las relaciones con los medios, con lo que es esto de los medios de comunicación últimamente, que es una auténtica jaula de grillos. Por ello, aunque ahora está un poco tranquilo, creo, ¿no? Bueno, más o menos. Depende de cómo te tomes tu trabajo. Yo me tomo mi trabajo siempre con muchísimo optimismo, soy bastante positivista en todo. Y como es verdad que las relaciones la gestión que estamos haciendo en esta legislatura prácticamente no se había hecho anteriormente, pues quizás parto con la ventaja de que se está viendo bien estas funciones y no estoy recibiendo mucha crítica por ahora. Pero bueno, nos ha servido para hacer un trabajo que es muy importante para el gobierno y para los propios medios de comunicación, que es apostar por la transparencia en cuanto a las propias relaciones del gobierno con los medios de comunicación, y sobre todo para que la ciudadanía también conozca que existen medios de comunicación más allá de las grandes marcas, sobre todo en el ámbito insular o en el ámbito local. Y para eso estamos trabajando una herramienta fundamental para ello, la comunicación, que es el mapa de medios de Canarias. El mapa de medios, que el día 1 de enero del 2026 probablemente estará ya publicado y será una herramienta más dentro de la comunidad autónoma. Estamos hablando, Jonathan, de cuántos medios de comunicación puede haber ahora mismo en Canarias. Contabilizados. Es difícil. Contabilizados por parte del gobierno hay 234 medios. 234 medios. 234 medios. Es verdad que no son 234 personas físicas o jurídicas, es decir, no son empresas, pero porque hay algún medio que tiene 2 o 3 medios distintos. Por ejemplo, hay una radio que tiene varios diales. La radio. Cuando hablamos de diales estamos hablando del mismo concepto, que es la radio. Vale. Pero a lo mejor pueden tener un periódico digital, una página web, puede tener además un podcast que publica en un canal de YouTube, o puede tener otro tipo de herramientas, como puede ser a lo mejor un periódico impreso o una televisión local. Hay varios medios que tienen dentro de la misma marca pues diferentes herramientas. Eso se cuentan de manera individualizada dentro del propio mapa de medios. Al final podemos estar hablando de en torno a unas 170, 180 empresas o personas jurídicas que se dedican a la comunicación, que prestan sus servicios a la ciudadanía en Canarias, y es con los que el gobierno pues ha entablado en esta legislatura pues un trabajo muy directo, con unas relaciones mucho más fluidas, para poder generar herramientas que sirvan a los ciudadanos para lo que dije al principio, para el libre ejercicio de la libertad de expresión. Es un poco lo que nos está pasando a todos, la reconversión. La radio en sí sigue estando ahí, sigue siendo una herramienta muy importante en la comunicación en Canarias, pero también la diversificación viene bien. El caso, por ejemplo, de lo que acabas de referir, siempre los periódicos digitales o la web de la propia radio amplía un poco más los horizontes informativos. Sí, es más, la comunicación avanza a una velocidad tal que ni la administración puede llegar a estar al día al 100% en cada momento, ni los propios medios de comunicación. Los que suelen estar al día son las nuevas generaciones, porque son los que van haciendo válidos herramientas en redes sociales, por ejemplo, o digitales, que a lo mejor hoy todavía medios de comunicación convencionales o incluso administraciones públicas no son conscientes de que son un canal de comunicación extraordinario y que son la principal fuente de búsqueda de información de los ciudadanos, y a veces llegamos tarde a la hora de poderlos reconocer. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en el mapa de medios de Canarias? Una de las cosas que somos la primera comunidad autónoma que lo va a hacer
Nosotros nos estamos acogiendo a la Directiva Europea de Regulación de los propios medios de comunicación, que el gobierno de España tiene que transponerla en normativa estatal y todavía están en ello. Nosotros nos hemos adelantado y dentro de esos trabajos que está indicando la Unión Europea que hay que hacer, está que cada territorio tenga un mapa público de medios o herramientas de comunicación al servicio de la administración y del ciudadano y que se acrediten como medio. Es una búsqueda también de la lucha contra la fake news, y ahora lo explico, incluso de poderle dar una cobertura de seguridad jurídica al ciudadano frente a lo que se pueda emitir en cualquier tipo de medio de comunicación. Claro. Porque nos encontramos, por ejemplo, de herramientas, canales o medios que no se sabe quién es la persona física o jurídica propietaria, o no se sabe quién es el que está detrás de un perfil falso en redes sociales, oculto o anónimo, que pueden hacer un ataque directo a un ciudadano que vaya contra su honor o de injurias o calumnias, y ese ciudadano se ve totalmente indefenso, de que no se puede defender con las leyes que le ampara la Constitución española para el ejercicio del respeto de su honor. Pues bueno, pues no, como no están identificados, al final cualquier persona puede dar por válida esa información y el ciudadano se ve indefenso a la hora de poderse defender, ir por lo civil a demandar a ese medio, por ejemplo, o a esa herramienta. ¿Por qué sucede esto? Porque la gente no sabe diferenciar entre una fuente acreditada, o sea, una fuente, y cuando hablo de una fuente acreditada no es que el gobierno te ponga un sellito que tú sí eres válido porque lo dice el gobierno, no nos referimos a eso. Contrastar la información. Una fuente acreditada es aquella que emite una información y se hace responsable de lo que dice. Para hacerte responsable de lo que dice tienes que estar plenamente identificado. Bueno, un ciudadano cuando vea un medio de comunicación acreditado porque está incluido dentro del mapa de medios de Canarias, pues tiene la garantía de que la información que hay que se está emitiendo en ese medio, a lo mejor no es veraz, pero como mínimo es responsable, porque la persona que la está emitiendo se hace responsable de esa información. Y eso es una seguridad jurídica para el ciudadano que se puede ver afectado en algún momento por una información falsa. El mapa de medios va a ser eso. Y además nosotros hemos hecho que el mapa de medios en Canarias sea el primero que divide en categorías lo que nosotros consideramos medios de acceso a la información. Por un lado estarán los medios de comunicación convencionales, que son esas personas físicas o jurídicas, o sea, autónomos o empresas que cumplen con todos los requisitos propios de un medio de comunicación, es decir, tiene una marca, tiene una empresa, tiene una redacción, tiene una licencia, tiene unos servicios específicos para ser un medio de comunicación. Después habrá una categoría intermedia, que es lo que nosotros hemos denominado canales de comunicación. Son otro tipo de medios que a lo mejor podemos tener una persona que emite por internet o un periodista que ha creado un blog que se ha convertido al final en un periódico digital y que se ha convertido además en la referencia en una zona concreta de toda la información que va sucediendo en ese lugar, pues sale en ese periódico digital. Bueno, pues eso hay que reconocerlo de alguna manera porque es una fuente de información, además está dado de alta, tiene una actividad económica y quiere ponerse al servicio de la ciudadanía. Bueno, pues se le reconoce como un canal de comunicación. Y la gran novedad son lo que denominamos herramientas de comunicación. Hoy, en torno al 60% de la información que llega a los ciudadanos ya no llega a través de los medios de comunicación convencionales. Así lo reflejan diferentes estudios. El último estudio de ABC, que es una de las grandes auditoras de captación y de búsqueda y de auditoría de redes sociales, ha confirmado que la tendencia, por ejemplo, en países como España, está en que en torno al 62% de los ciudadanos acceden a la información y a las noticias por primera vez, la primera vez que reciben una información concreta, no es a través de los medios de comunicación convencionales, sino a través de redes sociales. De influencers o de blog o de podcast concretos a los que están suscritos y a través de los cuales está llegando a la información. Frente a un 31% creo que es que llega de los medios de comunicación convencionales y un porcentaje de en torno al 10% de que no sabe, no contesta de dónde le llegó la información porque no se acuerdan. Bueno, cuando vemos este dato, es evidente que hay una nueva realidad en la comunicación, que los medios de comunicación convencionales tienen sí o sí, si quieren sobrevivir a este cambio en el paradigma de la comunicación,
tendrán que diversificar sus herramientas, diversificar su fuente de emisión. Y no quiere decir que si tienes una emisora de radio en frecuencia modulada, pues abandones eso y te vayas al DAB, al digital, o te vayas directamente a crear una página web y informar a través de la página web o un podcast. Sino lo que quiere decir es que tendrán que diversificar manteniendo su esencia motriz. Que es la propia emisión. Que es la propia emisora, pero buscar a través de dónde están los ciudadanos nuevos canales, nuevas carreteras que te lleven con la información que estás emitiendo desde la FM, por ejemplo, que llegue a los ciudadanos. ¿Qué están haciendo muchos medios, sobre todo los pequeños, los medianos y los grandes? Es curioso, en este caso los pequeños y los medianos han sido más van por delante que los grandes. Que los grandes. Sí. La adaptación de los pequeños ha sido mucho más rápida que de los grandes, quizás porque cuando no tienes mucho, tampoco tienes mucho que perder, entonces te arriesgas más que los que son mayores. Emito un programa en directo o grabado en la emisora y posteriormente esa imagen la pongo como un podcast, la publico en mis redes o directamente. Y la difundo también en directo con las diferentes herramientas que existen. Bueno, no sé si se da cuenta que tiene ahora mismo 3 cámaras controlándole. Sí. Una, 2 y 3. Me he dado cuenta. Es solo un poco de lo que estás refiriendo. Efectivamente, no solo es la audiencia que está oyendo a través de la FM, del sintonizador de radio, sino que está yendo por Facebook, que está yendo por YouTube o por otros canales de redes sociales. El impacto, efectivamente, que comparto contigo, es muy importante, tengo que decirlo. De hecho, las principales fuentes de emisión de información en las redes sociales son perfiles, por suerte, sí, de medios de comunicación. Todavía no están tan fuertes influencers no identificados emitiendo información y que sean los mayoritarios a la hora de generar esa información al ciudadano. Bueno, pues en la parte de herramientas de comunicación, precisamente estamos dando la posibilidad de que se inscriban influencers que tengan un podcast, que tengan un perfil muy potente en cualquier red social y que tengan muchísimo tráfico, pues si quieren ponderar su propio perfil y ser más útiles a la sociedad y sobre todo ganar en credibilidad, asumiendo la responsabilidad de las cosas que dicen, bueno, pues se inscriben en el mapa de medios de Canarias como herramienta y además eso también les va a permitir pues darse de alta como actividad económica en el ámbito de la comunicación y poder facturar en este ámbito también, al fin y al cabo. Lo estamos viendo ya. Hay algunas consejerías, que ya hacen uso de influencers precisamente por esa captación que tienen, ¿no? Ese atractivo que generan, más de 3 millones a lo mejor de personas que les siguen, pues es un público potencial para llegarles el mensaje que se quiere transmitir. Pero me quiero centrar en la información pura y dura, porque la información pura y dura está sufriendo una transformación considerable. Los medios de comunicación vemos que cada uno tiene su editorial, gira para un lado o para otro, y también dependiendo de intereses económicos muchas veces se trastoca o se distorsiona la realidad de una información. ¿Cómo asimilan ustedes esto desde su propia responsabilidad? Bueno, es que hay un gran problema en el código deontológico del periodismo. Eso es otra. Es decir, el código deontológico del periodismo, lo que es la esencia de qué es ser hoy periodista, hay un cambio del paradigma de esa profesión respecto a lo tradicional hasta hace apenas 15 años, a lo que ha sucedido en los últimos 15 años, principalmente. En los últimos 15 años, la diversificación de las fuentes de información, la diversificación de medios, ha provocado que se haya generado una competitividad excesiva, sobre todo entre los grandes búnkeres de la información, y donde se ha puesto más en valor dentro de esas estructuras, más que la naturaleza del propio medio, con el código ontológico periodístico, lo que son los intereses legítimos de cualquier mercantil propietaria de esos medios. Esa es la realidad, o sea, negarla pues sería absurdo. Y el problema es que de eso también se han dado cuenta los ciudadanos. Al principio los ciudadanos se daban cuenta y eran fácilmente manipulables con informaciones de un lado o del otro. Y al final hemos llegado a un lugar que yo creo que no tiene mucho retorno, donde el ciudadano ya no le da tanta credibilidad a la información que sale de los propios medios,
y se va a otros lugares a buscar la información porque le generan más credibilidad. Muchas veces porque la incultura o la falta de conocimiento en determinadas materias Sí. te hace irte a aquel lugar donde te dicen lo que tú quieres oír. Y por otro lado, porque cuando ven el contexto socioeconómico, político a nivel nacional, local o el que fuera, y ven que ellos en el día a día ven una realidad y que los medios de comunicación transmiten otra totalmente distinta, y que cuando miran un medio de un lado o el medio del otro dicen exactamente lo contrario, el de la misma información, al final lo que están provocando con eso es la muerte de la credibilidad de lo que es el modelo de comunicación que teníamos hasta hoy. ¿Cuál va a ser el futuro de lo que nos depara con esto? Pues no sé, porque creo que el futuro Bastante complejo. va mucho más allá. Más con la inteligencia artificial claro, todavía, que ahora entraremos un poco a hablar de ello. Evidentemente. Y cuando hablaba del código deontológico periodístico, nos encontramos además que si tenemos ya ese problema en la parte alta de lo que es el concepto marca cabecera, que ya no son unas cabeceras deontológicas respecto a la filosofía del periodismo, sino que son empresas y que funcionan con unos movimientos y unas tendencias concretas. Y después nos vamos a la escala inferior y nos vamos a la parte profesional y vemos que los propios periodistas también juegan a ello, no diferenciando en lo que hacen de lo que es el concepto información al de opinión, pues nos encontramos a que, tengo que decirte que hay un problema. Que se ha tenido que bajar al barro, también hay que decirlo. Sí. El crecimiento de los comunicadores, que no de los periodistas, el crecimiento de los comunicadores ha experimentado un auge tremendo y eso ha traído consigo el que tengas que bajarte un poco a la arena también para combatir, porque eso te quedas un poco como aislado, que no te comes un rosco, por decirlo de alguna manera más coloquial. Yo creo que es un error. Pero yo entiendo que también es un error. Por lo menos en esta casa intentamos mantener cuanto menos... Miren, la diferencia entre un cirujano y un iba a decir un matasano, ¿no? Y un estelero, para decir una palabra muy o un curandero. La diferencia entre un médico cirujano y un curandero es que el médico cirujano ha hecho una carrera y tiene unos conocimientos biológicos, científicos y técnicos para poder buscar el problema, para poder localizar y diagnosticar el problema que tiene y darle un diagnóstico científico, químico o el que corresponda para curarte. Y la otra es que el curandero va por intuición y va adaptándose a lo que se encuentra en cada caso. En el caso del periodismo, creo que el periodismo debería de ser periodismo, el periodismo de investigación, el periodismo basado en los datos frente al relato, y lo que nos estamos encontrando a nivel general es que hay mucho periodista que no publica información, sino que publica opinión y no pone que es opinión. Las columnas de opinión, las páginas de criterios de toda la vida de los periódicos se crearon para algo, y es para que los periodistas den su opinión concreta en primera persona sobre las cosas que suceden. Y cuando un ciudadano libre y formado lee una opinión, sabe directamente que está escuchando la opinión de una persona con la que puedes estar de acuerdo o no, pero que te puede ayudar a reflexionar y a lo mejor tú tener más datos o un abanico mucho mayor para poder analizar la situación. Pero cuando eso te lo meten en una noticia informativa y te meten opinión personal como si fuera la realidad, estamos haciendo un flaco favor, porque eso es lo que fomenta que cuando la gente detecta que eso es una opinión, que eso no es la realidad, la gente se enfada, huye de los medios convencionales y acaba yendo pues a mágicos personajes que existen en las redes sociales que le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Y eso es lo que nos ha llevado a donde nos ha llevado, a una polarización extrema de la sociedad en España en este momento. Hace apenas 10, 15 años era una polarización donde la parte ponderante, la más fuerte, estaba en la ultraizquierda, y ahora nos encontramos exactamente lo mismo, pero hacia la ultraderecha. Tanto aquello de la ultraizquierda como esto de la ultraderecha es igual de negativo para la democracia, porque nos huimos de la racionalidad, de buscar los consensos, de llegar a acuerdos equilibrados que nos permitan a todos vivir en paz, y nos vamos al enfrentamiento que, desgraciadamente, encima, lo peor de todo, es que se fomenta desde administraciones públicas superiores porque les interesa estar cuanta más división, mejor. ¿Qué papel puede jugar el gobierno en este sentido?
Poco, yo creo que ahí, en ese sentido, creo que ustedes... Nosotros hemos tenido la suerte de que, primero, el perfil del ciudadano canario es un perfil mucho más tolerante y abierto Sí. que en otras partes de España, y al mismo tiempo que desde el gobierno de Canarias, la figura del presidente Fernando Clavijo, como una persona muy moderada que siempre busca el diálogo y el consenso, ese modo canario de hacer las cosas nos ha permitido poder bajar la crispación en Canarias. No existe una crispación y una división tan notable como por ejemplo se vive en Madrid, en Barcelona o en las grandes ciudades de España, y al mismo tiempo desde el gobierno contribuimos a ello, contribuimos evitando lo que es la crispación, evitando lo que es el insulto fácil, lo que es hacerle oposición a la oposición, lo que es buscar siempre la bronca constante, porque mientras haya ruido la gente no va a escuchar la música que hay detrás, que la música puede ser lo que realmente estamos haciendo, y a nosotros lo que nos interesa es que la gente escuche, vea, disfrute y se aproveche de todas las medidas que se están haciendo. Por lo tanto, hemos centrado la política de comunicación en la racionalidad, en buscar el consenso y sobre todo en el fomento de nuestra identidad colectiva como canarios, que también estuvo muy maltratada en la legislatura pasada, donde incluso se atrevieron a intentar eliminar las asignaturas en primaria que tenían contenido canarios porque decían que no eran necesarias. Bueno, se intentó llegar a esos extremos en el gobierno anterior, en este gobierno no ha sido así, se ha reforzado incluso lo que es la formación a nuestros jóvenes en materia de temática canaria, y estamos focalizados principalmente en eso, en que toda aquella información que pueda salir por parte del gobierno sea una información positiva, real, comunicar a los ciudadanos todas las medidas que le pueden beneficiar, todas las acciones que se están realizando y centrarnos principalmente en eso y en buscar soluciones a los problemas reales de los canarios. Hablamos mucho del modo canario. Ustedes, el presidente, es una cuestión que tiene en boca constantemente, el modo canario, pero ¿llegará un momento en que también tengamos medios en modo canario? Lo digo porque hay muy pocos en modo canario. Escuchar una folía... Bueno, nos acordamos cuando llega el Día de Canarias, todos ponemos programación con música canaria, con historias de Canarias, etcétera, etcétera, pero luego el resto del año, el caso por ejemplo de Andalucía, tenemos un ejemplo muy exponente, muy claro, donde las emisoras, el 60% de la música que ponen es música de Andalucía, música sevillana o lo que sea. Sin embargo, aquí en Canarias un poco nos apartamos, nos agarramos a ese modo canario cuando llega el Día de Canarias y poco más. Y tenemos un léxico también riquísimo. En el Parlamento se está debatiendo ya sobre el tema del canarismo, de los canarismos que hay, que son muy ricos. Tenemos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Canaria también, que parece que es una cosa olvidada. No sé si todo este tipo de cosas... Todos esos contenidos se están implementando en la educación obligatoria, la primaria principalmente. Sí. Se están generando contenidos basados en la investigación, en la cultura, en la historia de Canarias, y se están implementando dentro de los currículum educativos para que las nuevas generaciones principalmente salgan empapados de esa identidad territorial que es muy rica, es muy valiosa y que además, por suerte en Canarias no tenemos una identidad cultural de revanchismo, de rabia o de odio a alguien distinto, sino es una identidad cultural basada en la herencia de muchísimas aportaciones históricas a lo largo de los últimos 500 años, o incluso, si podíamos irnos más allá, a lo largo de los últimos 1000 años, entre las culturas bereberes que estaban en Canarias con los aborígenes, de las cuales mantenemos muchísimas de esas tradiciones en el día a día y a veces no nos damos ni cuenta de ellas, y al mismo tiempo de toda la que nos ha llegado a través del mestizaje, la mezcolanza de Europa, América y África, donde aquí Canarias ha sido un punto de encuentro fantástico, ¿no? Eso es riqueza, y eso hay que explotarlo, y hay que explotarlo porque es positivo, claro. Y es un enriquecimiento cultural para nuestros jóvenes que queremos que se conserve y se está apostando por ello. Ahora ya cuando nosotros estamos en la línea de comunicación del gobierno, y me estaba comentando de que los medios no ayudan, yo creo que eso me lo dices, Diego, porque estás intoxicado dentro del entorno, a lo mejor territorial en el que estás. Y te lo digo con conocimiento de causa. Llevo 2 años, en mi casa me dicen que soy Willy Fogg, porque estoy prácticamente todo el día fuera, me he recorrido todas las islas,
He visitado ya la práctica totalidad de los 234 medios de comunicación, algunos 2 y 3 veces en lo que llevo, y con lo cual tengo una visión bastante amplia y general de cómo está la comunicación en Canarias. Y ahí vuelvo a aquello de insularidad, doble insularidad y triple insularidad. Dependiendo de cómo se viva la convivencia que exista, cómo estén funcionando las administraciones en el ámbito más local y cómo hay una colaboración con los medios más locales y más comarcales, se vive la identidad de una manera o de otra. Hay islas, por ejemplo, La Palma, La Gomera o El Hierro, o incluso Lanzarote y Fuerteventura, donde hay zonas concretas, donde hay una identidad muy profunda, donde además hay unos medios de comunicación de referencia que actúan como tal. Por ejemplo, en Fuerteventura, los medios de comunicación locales retransmiten todos los festivales folclóricos, todas las luchas canarias, y es como deporte nacional, es decir, lo viven muy intensamente. Yo tengo que decir que fui uno de los creadores, conjuntamente con Santiago Travieso, de la primera emisora que se puso en Fuerteventura. Radio Sintonía. No, Radio Difusión Fuerteventura. Que era el Marqués, tengo que decirlo. Sí, es verdad. En su momento. Luego vino Radio Sintonía, Santiago Travieso se paró, yo me vine para acá, para Gran Canaria, él se quedó ahí y montó Radio Sintonía. Pero curiosamente fue la primera emisora, y recuerdo que efectivamente lo que estás diciendo, el arraigo, la gente asumía la emisora como suya. Cualquier acción que hiciera la emisora era poco menos que la hacía todo Fuerteventura, en ese sentido. Entiendo lo que estás un poco refiriendo. Pues eso se mantiene en comarcas menos contaminadas con el ruido de la polarización estatal. Se vive menos en las zonas metropolitanas, tanto la de Tenerife como la de Gran Canaria. Los medios de ámbito estatal, los de carácter puramente informativo o deportivo, pues tienen una fuerza impresionante, porque es donde hay mayor variedad de personas y donde hay menos integración, donde hay menos implicación identitaria en muchos barrios y pueblos. Sin embargo, también ahí se mantiene, porque, por ejemplo, yo soy de un barrio que se llama La Verdellada, en Tenerife, en La Laguna. Y, por ejemplo, hay medios de comunicación que cuando llegan las fiestas patronales retransmiten la gala de elección de la reina de la fiesta. ¿Vale? Y es un acto importantísimo donde la gente va a ver ese acto en el canal local, que es el que lo está emitiendo, y en verano prácticamente quien no se ponga en Tenerife a emitir festivales, galas o fiestas de los pueblos y los barrios de la isla, pues te da mucha promoción también, tengo que decirlo. Pues tiene que cerrar. La fiesta del Pino aquí eran 38 o 40 medios los que se daban cita siempre con el tema de la romería. Hoy en día son 4 o 5 escasos los que siguen manteniendo esa tradición de estar presente, pero... Pues los que no lo hacen están cometiendo un error. ¿Gozan de buena salud los medios de comunicación? Entre comillas. Depende. ¿Ves, bajo tu óptica, depende, Jonathan, ves un cierto nivel, o por el contrario, el medio de comunicación va degenerando un poco en función de esa cobertura, esa necesidad que tiene de cubrir, de que hay que pagar las facturas a final de mes, hay que tener un sueldo? Es que depende. Hay medios de comunicación... Yo sé que es un compromiso lo que te estoy diciendo, pero... No es un compromiso, es dato mata relato. O sea, que también. No voy a mentir. Desde el punto de vista de lo que yo he visto, los que existen, los que se mantienen en Canarias, los medios de comunicación, en términos generales, pues están viviendo en este momento un momento de calma, un momento de tranquilidad. Y difícil también, porque la publicidad también a nivel comercial es complicado, va cambiando. Pero date cuenta que muchos medios de comunicación que antes tenían 3 o 4 empleados, hace 5, 6, 7 años, con la pandemia redujeron drásticamente las cargas laborales que tenían. Y los avances tecnológicos han permitido pues, que puedan mantener costos con menos ingresos. Y eso les ha mantenido que la gente que llevaba esos medios, que principalmente no eran necesariamente los empleados, sino las personas que la habían fundado. Estabas comentando de Santiago Travieso y de ti, Diego, que fundaron un medio, y sin embargo, posiblemente los empleados que ustedes tuvieron en aquel momento a lo mejor ya no están ni siquiera en la comunicación, y sin embargo ustedes, que fueron los que lo crearon, ustedes se mantienen. Bueno, pues esas figuras referentes de la comunicación en Canarias, la gran mayoría se mantienen, se han adaptado muy bien, sobre todo los medianos y los pequeños, sobre todo con la diversificación de herramientas. La mayoría de las radios
han diversificado con la creación del digital de esa radio, periódicos, donde están emitiendo en directo a través de tipo podcast, entrevistas, tertulias, cualquier tipo de programa que realizan. Eso les está permitiendo pues diversificar los puntos de acceso y además llegar a mayor número de generaciones. La FM todos sabemos que la escuchamos cuando estamos en el coche y cuando estamos en la cola. Es decir, y en la casa alguno que se acompaña con la radio también, sobre todo personas mayores. Sí, las personas mayores, pero por ejemplo los jóvenes. O en el smartphone también, a lo mejor en el ordenador, alguno que tenga alguna entrevista interesante. Sí, pero en el móvil se te conectan no a través de la FM, se te conectan a través del DAP o a través de la web. De la web. Con lo cual significa que los medios que están llegando a los jóvenes a través del teléfono móvil es porque ya se han diversificado, se han adaptado al cambio. Y ahora se tendrán que cambiar y adaptar todavía mucho más con los contenidos. Mira, los canarios, en este momento hay un estudio que dice que de los menores de 30 años, el 60% de los jóvenes canarios se identifican más con su tierra que con España. Eso significa que los jóvenes están demandando gran información, mucho contenido de origen canario. De hecho, cuando miramos en redes sociales, los influencers canarios que mayor número de seguidores, mayor número de visualizaciones tienen, son los que hablan de temas canarios. O sea, los que se dedican exclusivamente a hablar de Canarias, de hablar de la historia. Hay unos cuantos influencers en TikTok, por ejemplo, que son personas que estudiaron, por ejemplo, historia, geografía histórica, y tienen unos podcasts súper interesantes, o unos reels súper interesantes, donde en cuestión de 1 minuto, 2 minutos cuentan una historia de algo de Canarias. Sí. Y de repente ves que tienen 40, 30.000, 60.000, algunos hasta más de 100.000 visualizaciones en apenas 24 horas. Eso significa que son contenidos que realmente interesan a la gente. Claro. Ahí está la responsabilidad de los propios medios en este paradigma que se les viene encima en el cambio generacional. Si quieren morir con lo que ya han vivido o si quieren que su medio perdure, claro, adaptándose ya no solo a las herramientas, sino también a los contenidos. Sé que te tienes que ir, pero te tengo que preguntar una cuestión que es de obligado cumplimiento, porque la radio digital está ya. El DAB está ya. No sé cuándo Canarias tiene la intención precisamente de llevarla a efecto, pero a nivel nacional el gobierno ya está en marcha ya con ese cambio que se va a producir. Nosotros en esta ocasión vamos a esperar posiblemente a que salgan las directrices de lo que es la normativa de regulación del DAB por la Secretaría General de Comunicaciones del Estado. No queremos que vuelva a suceder lo que sucedió hace 15 años cuando se ordenó y se reguló la TDT y la Fue un desastre entonces. Pues evidentemente, pues para evitar eso, vamos a intentar ir sobre seguro y vamos a intentar que nadie se quede atrás en esa regulación y que todos tengan la oportunidad de poder estar en la radio digital. Yo siempre digo lo mismo, la libertad de expresión la ejercen los ciudadanos libres y para eso necesitan herramientas donde poder hacerlo. Que el gobierno limite el número de herramientas en las que los ciudadanos puedan ejercer la libertad de expresión, yo creo que es antidemocrático y que no va dentro de la filosofía de la Constitución del 78, que es el marco jurídico en el que nosotros estamos, y nuestra filosofía es intentar darle cobertura y cabida a cuantas más personas quieran trabajar en este ámbito, pues mucho mejor. Esa es la línea en la que vamos a ir con el DAB. Creemos que la competencia es buena y que la competencia va a permitir que haya mejores medios de comunicación y que los ciudadanos vuelvan a los medios de comunicación acreditados, serios, responsables, y eso al final va a ser como la teoría de Darwin. Es decir, la evolución, aquellos que se adapten mejor a la nueva forma de entender la sociedad, que en este caso concreto no es una forma excluyente del pasado, sino que es más, demanda mucha información positiva del pasado, en un momento donde prácticamente parece que hay algunos medios empeñados en que lo que quieren hablar es de aquello que nos dividió hace 80 años y no de lo que nos unió en los últimos 500 años en conjunto. Bueno, pues vemos los resultados. Hay una tendencia en un extremo que crece en contra de ese tipo de políticas que se han desarrollado en los últimos años y los medios de comunicación tienen que ser conscientes de ello. Perfectamente, aquí lo dejamos. Sabemos que te tienes que ir, pero sí tendremos oportunidad de volver otro día porque yo sé que tú eres político.
Llevas mucho tiempo en la política ya, has estado de concejal en La Laguna, ahora estás con esta responsabilidad de viceconsejero de comunicación y relaciones con los medios, pero me gustaría hablar contigo de otras cuestiones. Te trata de tú por la juventud. Sí, sin ningún tipo de problema. Pero me gustaría hablar en otra ocasión, si hay posibilidad, de otras cuestiones relacionadas con la política y con lo que es Canarias y la propia comunicación, que es muy importante. Y la comunicación cada vez está más distorsionada, desgraciadamente, porque se han emperrado algunos en distorsionarla. Pero no hay una cosa mejor que informarse en los medios que son acreditados y que encima pues trabaja una información seria, rigurosa y contrastada, que es lo más importante. Jonathan Domínguez Roger, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Por la visita. Buen día, un saludo. Adiós, hasta siempre.